el verso 1, segundo de Reyes, capítulo 6, en el versículo 1. Allí vamos a leer una porción. Esta es una porción breve de la palabra de Dios. Te va a aparecer ahí en pantalla. Espero que ya hayan ustedes encontrado esta porción en sus Biblias. Dice la palabra de Dios así, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en donde habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios le preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro, y le dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Gracias, Padre, por tu palabra revelada. Gracias, Señor, por esta palabra que tiene enorme poder. Con tu poder tú hiciste los cielos, hiciste la tierra, hiciste todo lo que existe. Y esta es tu palabra, tiene inmenso poder para todo aquel que la cree. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra pueda ser transmitida, pueda ser revelada por tu Espíritu Santo al corazón, al espíritu de cada persona, y que cambie muchas cosas, Señor, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción, todo espíritu de incredulidad que pueda en este momento estar intentando quitar esta semilla, lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro que puede llegar hasta tu corazón y dar abundante fruto. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Habla a través de mi boca y piensa a través de mi mente, de tal manera que esta palabra, Señor, sea expuesta en tu Espíritu Santo, en el poder de tu Espíritu Santo. Que tu poder, Señor, empiece a moverse en el corazón de cada persona, en cada hogar, en cada lugar en donde estén viendo esta conferencia, en el nombre de Jesús. Amén. En la conferencia anterior, el pasado jueves, si no la han escuchado, pues les recomiendo amplísimamente que la escuchen. Yo estuve hablando, de los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir durante este año, el año 2020. Este año creo que va a ser recordado por muchas personas como un año de grandes pérdidas. Mucha gente en este 2020 han perdido a familiares cercanos, otras personas más pues perdieron su salud y están luchando para recuperarla. Otros más en este año, con una crisis económica mundial y particularmente en nuestro país muy grande, han perdido sus negocios, han perdido sus empleos. Mucha gente creo que ha perdido sus ahorros. Algunos han tenido que recurrir a vender sus autos, a vender casas para poder cubrir sus gastos corrientes, para poder salir adelante. Así es que sí, este ha sido un año de grandes pérdidas. Como les decía, parecería que este año 2020 fueron soltados los ejércitos de destrucción que muestra el profeta Joel
en su palabra profética pareciera que fue soltado la oruga, el revoltón, el saltón y la langosta, un ejército que lo que no consumía uno lo consumía el otro, y venían y comían y empobrecieron a la nación completa esos 4 ejércitos de oruga, el revoltón, el saltón y la langosta, dice el profeta Joel. En nuestro tiempo, en este año 2020, ha sido una pandemia, una crisis económica terrible, una crisis de inseguridad que también está terrible, una crisis moral. Así es que vemos que pareciera que se soltaron estos 4 ejércitos, pero la noticia extraordinaria que nosotros recibimos el pasado jueves a partir de la palabra de Dios es que Dios, todo lo que hubieras tú perdido durante este año, Él te lo va a restituir al doble, al doble. El Señor no te va a devolver lo perdido. Eso fue algo que aprendimos. El Señor no te va a devolver lo que perdiste. Él te va a recuperar. Él te va a restituir al doble de lo que perdiste, pero con cosas nuevas, con algo nuevo para ti. Es un tiempo de renovación, es un tiempo de restitución, es un tiempo de expansión, es un tiempo de crecimiento, el que Dios está hablando para este año 2020, para el que cree, para el que puede creer esta palabra profética. Te invito a que escuches esa conferencia. Fue una, creo que muy importante conferencia para toda esta congregación, para que la escuchen, la crean y reciban esa restitución. Pero el día de hoy yo quiero hablarte de esta otra historia, la que acabamos de leer. Y también te voy a hablar de restitución, pero es una restitución diferente. La restitución que yo te hablé el jueves es una restitución en donde Dios nos da cosas nuevas y no nos devuelve lo pasado, no nos devuelve lo perdido, nos da algo nuevo para que nosotros lo recibamos y renovemos y crezcamos. Esta restitución, sí, el Señor nos devuelve lo que hemos perdido. Así es que pon mucha atención. Estoy hablándote de una restitución diferente de la que te hablé el pasado jueves. Durante muchos años yo he hablado acerca de las buenas noticias de Jesucristo. Creo que todo el tiempo que yo he tenido el honor, el privilegio de predicar el Evangelio, siempre he predicado las buenas noticias. Desde un inicio yo supe que el Señor no me había enviado para predicar malas noticias, para decirle a la gente que era mala o para decirles que estaban en juicio o culparlos o algo por decirlo, sino para hablar siempre las buenas noticias para que la gente las creyera y por esas buenas noticias creídas pudieran crecer en sus vidas. Les he comentado también en esas muchas predicaciones que uno de los libros favoritos que yo tengo en la Biblia es el libro de Josué, en especial los primeros capítulos de este libro. Allí ustedes pueden ver que todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, promesas de multiplicación, promesas de una tierra que les habría de dar, una tierra donde fluía leche y miel, tuvieron su cumplimiento en manos de un líder como Josué. Antes habían tenido un líder maravilloso, Moisés, que los pudo sacar de Egipto con prodigios, con señales extraordinarias que Dios hizo. Los sacó de Egipto, pero no los pudo meter en la tierra prometida. Fue hasta que un líder como Josué, con un espíritu diferente, un espíritu de fe, que tenía un ánimo increíble, una voluntad férrea, pudo liderar a toda su nación, impregnarlos de ese mismo espíritu de fe, de ese ánimo, de esa alegría para ir y conquistar la tierra que Dios les había dado. Dios usó muy diferentes estrategias, todas ellas inverosímiles, todas ellas locas,
para poder ir conquistando cada una de las ciudades que estaban ocupando la tierra que Dios habría de darles a ellos. Por ejemplo, la primera estrategia para tomar la primera ciudad de Jericó era una estrategia loca, era una estrategia ridícula, verdaderamente. Consistía en darle una vuelta cada día a la ciudad de Jericó durante 6 días. En silencio todos, evidentemente tenían que ir a una distancia prudente de las murallas para que no les alcanzaran los flecheros, así es que tuvieron que dar una larga vuelta a la ciudad de Jericó y así lo hicieron durante 6 días y al 7º día tuvieron que darle 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Cuando terminaron con estas 7 vueltas, liderados por el arca de Dios que iba enfrente de ellos, Josué les ordenó que los que tenían sus cuernos de carnero los tocaran a manera de trompetas, que todos los que no tenían estas trompetas o estos cuernos de carnero, que ellos dieran un fuerte grito de guerra, y cuando esto ocurrió las murallas iban a caer. Esta era la estrategia que Dios le había dado a Josué, y Josué la creyó y Josué obedeció y Josué siguió las instrucciones. Y entonces murallas cayeron y ellos pudieron tomar la ciudad. Este Josué era una persona que creía en el Señor y entonces arrojadamente iba para conquistar las promesas que Dios les había dado a ellos. Y yo puedo ver en este pasaje que hemos leído a unos hijos de profetas que empiezan a creer, que empiezan a ver a Eliseo, un hombre que tenía una doble porción del espíritu que tenía Elías, y entonces empiezan a creer, y entonces empiezan a ver que pueden expandirse, que pueden hacer algo diferente. Ellos dijeron: el lugar en donde estamos viviendo es pequeño, estamos viviendo estrechamente, estamos viviendo en angustia, estamos viviendo en angostura, estamos apretados y no tenemos por qué estar apretados si tenemos un Dios grande. Ellos estaban viendo los milagros, estaban viendo el poder de Dios manifestado, así es que ellos no se conformaban con vivir en algo pequeño, en algo angosto, en vivir en una angustia, en vivir en algo apretado, sino que ellos dijeron: el lugar en donde estamos viviendo es estrecho. Así es que pues vamos a construir algo más grande, vamos por la grandeza que Dios nos ha dicho que podemos tener, vamos a conquistar grandeza, dijeron aquellos hijos de los profetas, y tuvieron el plan de ir a el río Jordán para cortar de allí vigas, cada uno de ellos, de tal manera que pudieran construir un lugar más grande, pudieran ir a grandeza. La palabra de Dios nos ha dicho una y otra vez este año que nosotros extendamos nuestras cortinas, que alarguemos nuestras cuerdas, que fortalezcamos las estacas de tal manera que crezcamos. Dios nos ha dicho que nos va a restituir al doble. Si el Señor te restituye al doble las cosas que tú has perdido, ¿dónde las vas a poner? ¿Cómo le vas a hacer para recibir el doble de lo que el Señor te va a dar? Necesitas estar pensando ya en algo diferente, en construir algo diferente para tu vida, en grandeza diferente para tu vida. Este año yo te he estado hablando de que tú subas al monte de Dios y que recibas diseños de parte de Dios, que recibas los diseños que Dios tiene para ti, porque el tiempo iba a cambiar, porque ya no
iba a ser el mismo tiempo de antes. Yo quiero decirte que esta pandemia cambió totalmente los tiempos. Las cosas que daban éxito antes ya no van a tener éxito ahora. Hoy se están rompiendo paradigmas, nuevos paradigmas están siendo construidos. Las cosas van a cambiar y están cambiando, y muchas ya han cambiado. De tal manera que lo que antes a ti te producía éxito ya no lo está produciendo. Yo te dije desde hace mucho tiempo, sube a la presencia de Dios, sube al monte de Dios y baja los diseños, porque Dios tiene cosas nuevas, Dios tiene diseños especiales para ti. Yo te he estado diciendo que tú te prepares para expandirte. Te he estado diciendo que Dios va a hacer cosas maravillosas contigo. Así es que si tú no te has preparado, esto va a venir sobre ti y te va a tomar desprevenido. Así es que los hijos de los profetas, ellos empezaron a creer y empezaron a decir: vamos a construir algo más grande, algo en donde podamos ensancharnos y podamos vivir más holgadamente, donde podamos vivir sin angustia, donde podamos vivir en un lugar espacioso. Esto quiere decir que podamos tener paz, que podamos tener tranquilidad, que podamos tener felicidad y no estemos en estrecho. Así es que ellos se dispusieron a hacerlo, pero yo quiero decirte que crecer no siempre es una tarea fácil, requiere de mucha fe en Dios, porque en la mayoría de los casos las circunstancias son adversas. Y es necesario en esa adversidad creer y ponerse a trabajar para poder lograr este crecimiento. Así es que Josué tuvo que creerle a Dios que con unas estrategias locas y ridículas que Dios le estaba dando, iban a conquistar. Y su fe estaba basada en que el ángel de Jehová se le había presentado unos días antes y le había dicho: yo estoy aquí para pelear a favor de ustedes, soy el príncipe de los ejércitos del Señor y estamos listos para pelear a favor de ustedes. Así es que Josué decía: sí, la estrategia me parece ridícula, es totalmente ilógica, pero si el ángel de Jehová está con nosotros, si los ejércitos del Señor van a pelear a nosotros, yo creo que podemos conquistar. Así es que obedeció lo que el Señor le estaba diciendo, por ridículo que pareciera. Una estrategia lógica para ese tiempo podría haber sido, pues, hacer un sitio alrededor de la ciudad, dado que tenían unos muros muy gruesos y altos, tenían puertas fuertes. Entonces no era tan fácil acercarse o derribar esos muros. La otra era, pues, tener catapultas para poder lanzar piedras grandes y empezar a romper los muros, pero hubiera tardado mucho tiempo. El asedio igualmente tendría que llevar mucho tiempo, o quemar las puertas era otra de las estrategias que se hacían en aquel tiempo. Pero Dios no les habló ni de asedio, ni de sitio, ni de piedras, ni de catapultas, ni de espadas, ni de fuego. El Señor les dijo: den vuelta allí en silencio, den otras 7 vueltas, griten y yo voy a hacer la obra por ustedes. Era ilógico, ¿verdad? ¿Por qué no te has atrevido a hacer cosas? Yo te pregunto, en este año 2020 ¿ya te atreviste a locamente, con los diseños del Señor, a arrojarte para ir por las cosas que Dios te ha prometido? ¿O sigues simplemente resguardado, o sigues simplemente temeroso, o no has hecho algo de lo que Dios te ha dicho que deberías de hacer? Josué le creyó. Yo te pregunto, ¿tú le crees al Señor?
Él lo transmitió a su pueblo. Tú como jefe de familia, tú como padre, le transmites a tu familia esta fe para que todos empiecen a emprender, para que todos empiecen a trabajar, para que todos empiecen a arriesgar, para que todos empiecen a esforzarse. Dios le dijo: yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas, solamente esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué, y él lo empezó a hacer. Así es que de esta misma manera yo veo el ánimo que había en estos hijos de los profetas. Se animaron al ver la unción, se animaron a ver los milagros impresionantes. Ellos vieron cómo las aguas de precisamente la ciudad de Jericó, esta que yo te estoy hablando, que tomaron primeramente y que quedó bajo maldición, esas aguas Eliseo las había sanado así rápidamente. Él dijo: hoy las aguas de esta ciudad han sido sanadas. Y fueron sanadas. Así es que todos ellos estaban animadísimos viendo el poder de Dios, tanto que quisieron crecer y quisieron vivir de una manera diferente. ¿No te anima a ti? ¿Tú no quieres vivir de una manera diferente? ¿Tú no quieres salir de las angustias? ¿Tú no quieres salir de la pobreza? ¿Tú no quieres salir de los problemas matrimoniales? ¿Tú no quieres salir de los conflictos que tú estás teniendo? ¿Tú no quieres salir de todo ello? ¿Qué es lo que te detiene para poder dejar de vivir en lo estrecho para ir a lugares espaciosos a donde Dios te quiere llevar? Así es que mira bien que ellos empezaron a trabajar con alegría, con entusiasmo, mucho esfuerzo, todos ellos con una gran visión de grandeza. Pero pasó algo, nos dice la palabra. Allí ocurrió algo. A uno de ellos se le cayó el hacha. Y entonces se detuvo súbitamente, se le cayó el hacha, ya no pudo trabajar, ya no pudo cortar el árbol, ya no pudo cortar su madero, ya no pudo hacerlo. Y noten ustedes en la palabra que no dice que él haya agarrado el hacha y deliberadamente la haya tirado, sino que se le zafó el hacha. Probablemente no estaba bien apretada, no lo sé qué haya sucedido, pero se le cayó el hierro afilado, se le cayó al agua y ya no pudo seguir adelante. Ahora bien, yo hago una reflexión y digo: bueno, ¿a quién de nosotros no se nos ha caído el hacha en algún momento de nuestra vida? Bueno, ¿qué es el hacha? Bueno, el hacha es el filo. El hacha es la herramienta, el poder que Dios ha puesto en ti, los dones que Dios ha puesto en ti para poder obtener buenos resultados. De repente, bueno, tú pegas, ¿no? con el hacha y con el filo, entonces empiezas a ver que se rompe la madera, se corta la madera. Tú le pegas a un árbol y empiezas a ver que, bueno, el árbol empieza a ceder y eventualmente se va a caer. Así es que en nuestra vida muchas veces andamos filosos, andamos muy filosos. Eso quiere decir que intentamos cosas y todo no sale. Intentamos una cosa y va bien, intentamos otra y súper, intentamos algo más y las cosas van bien. Además, Dios nos ha dado dones en donde podemos ser superiores al promedio de las demás personas. En otras cosas no somos superiores, somos promedio, pero de acuerdo a los dones que Él nos ha dado, podemos manejarnos por encima del promedio de las personas, y esto es con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho trabajo, dedicación, y podemos ver que ese es el filo. El filo es que tú inicies algo y empieces a esforzarte y ves buenos resultados, ves que las cosas van funcionando, pero llega un momento en la vida, llegan, no sé, cosas, sucesos,
en los cuales de repente se pierden las ganas. No sé si a ti te ha pasado. De repente llega algo en donde la energía se desaparece de tu vida. Llega un suceso, llega un momento, no sé, traumático en tu vida, en donde desaparece tu energía, tu entusiasmo se va, la efectividad de repente pues ya no existe. He visto a muchísimos cristianos que inician con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucho esfuerzo para conquistar cosas grandes, pero de repente los resultados se tardan, de repente las cosas no se dan y el hacha se les cae. Entonces pierden el vigor, pierden el ánimo, pierden la destreza, pierden la fortaleza, se decaen, se deprimen, se entristecen y ya no siguen adelante. Evidentemente el hacha es una herramienta indispensable, al menos para el tiempo en donde estamos viendo esta historia, para cortar la madera, para cortar un árbol. Así es que si el hacha se le había caído, era imposible que él siguiera trabajando. ¿Qué caso tendría darle palazos al árbol? No tendría ningún caso. Nunca iba a derribar el árbol dándole a palos. Así es que necesitaba el hacha, se le había caído. Así es que no sé cuántas veces quizás tú empezaste bien, empezaste con muchas ganas un proyecto, empezaste con mucha determinación, con mucha ilusión un proyecto en tu vida, pero de repente se cayó el ánimo, se cayeron las fuerzas. De repente dejaste de intentarlo, dejaste de seguir adelante. Muchas personas empezaron su matrimonio, lo empezaron con unas ganas, con un gozo maravilloso y de repente algo pasó, llegó un tiempo o el tiempo pasó y de repente la ilusión se fue y ya no tienen ningún entusiasmo, ya no ponen ningún esfuerzo por hacer crecer su relación, crecer su matrimonio, sino que se han conformado y han debilitado las cosas allí en su familia, en su trabajo. Empezaron con mucha fuerza y de repente ya no les agrada, ya no tienen la misma energía que antes para hacer crecer su negocio, para hacer crecer su trabajo. Los proyectos se inician cuando son nuevos con mucha ilusión y luego se van acabando. Me recuerda cuando yo era niño y recibíamos nuestros libros y nuestros cuadernos nuevos. Qué ilusión de recibir esos cuadernos nuevos. Todos estaban en blanco, recién encuadernados o recién envueltos, forrados, recientemente forrados. Los libros, todo. Qué ilusión y qué alegría recibir los nuevos. Pero cuando ya ibas a la mitad del año ya no querías abrirlos. Ya el cuaderno ya estaba todo feo, ya ni escribías bonito, ya no le ponías una buena presentación a las cosas. Los libros ya de repente ya estaban arrugados ahí de que salían de la mochila, volvían a entrar y de repente eso ya lo veías así, decías, ay, ya querías que se acabara el año. Y creo que esto le pasa a muchísima gente, se va perdiendo o se le pierde de repente el hacha, se pierde el ánimo a medida que van pasando las cosas. Este año ha tenido muchos sucesos, ha tenido muchas cosas que pudieran haber traído que tú perdieras tu vigor, que perdieras tu ánimo, que perdieras tus ilusiones. Yo quiero hablarte de una historia aquí también. Dice Mateo capítulo 9, verso 1. Mateo 9, verso 1. Una persona que nos muestra el Evangelio, dice Mateo 9, 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Su ciudad era Capernaum, era la ciudad en donde él había asentado su ministerio, desde donde salía y luego llegaba. Allí tenía la casa sede, allí es en donde vivía. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad.
Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo. Escucha bien, ten ánimo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este está blasfemando. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces, dirigiéndose al paralítico, le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Así es que allí en esta ciudad de Capernaum, era una ciudad en donde verdaderamente apreciaban a Jesús, apreciaban las cosas que él hacía. Aunque era la ciudad sede del ministerio, no se conformaron con ver a Jesús una y otra vez, de tal manera que dijeron: mira, ahí vive el milagrero. No, sino que cada vez que Jesús llegaba a la ciudad, la gente de la ciudad salía de sus casas para ir a verlo, para ir a escucharlo y para ir a buscar un milagro. Algunos a lo mejor iban a ver un milagro, pero mucha gente iba para encontrar su milagro. Algo necesitaban del Señor. Entonces la gente salía, había tumultos cada vez que él llegaba a la ciudad de Capernaum. Y en esta ocasión, si ustedes leen los otros evangelios con esta historia, habían llegado a la ciudad de Capernaum fariseos y escribas que estaban esperándolo porque querían escucharlo, no para escuchar una conferencia, sino porque querían juzgarlo, querían encontrar algún error en las cosas que él dijera, para entonces decirle a toda la población que él estaba equivocado y hacer notorios sus errores teológicos, hacer notorios sus errores doctrinales, de tal manera que la gente dejara de seguirlo. Así es que ya estaban sentados en primera fila escribas y fariseos dentro de su casa para escucharle hablar. Se habían reunido ahí también mucha gente de Capernaum que querían ver algún milagro. Así es que estos hombres, 4 hombres, amigos de este hombre paralítico, lo llevaron en su camilla, en su lecho, lo llevaron hasta donde estaba Jesús en aquella casa. Pero cuando llegaron, pues la vieron repleta, estaba llenísima, todos dispuestos para escuchar a Jesús, y no había manera de que pudieran entrar. Así es que, al igual que Dios con Josué, idearon una estrategia loquísima, yo podría decir, aunque posible, realmente sí era posible hacerlo, pero era muy loco. La idea de ellos fue treparse al techo de la casa en donde estaba Jesús, dado que aquellos techos eran de vigas, tenían ramas, tenían cosas encima que para dar sombra, para evitar que el agua pasara. No teníamos estos techos que hoy día tenemos de concreto, no eran techos ni siquiera de lámina, sino que eran techos hechos con palmas. Ellos treparon allí y dijeron: vamos a hacer un hoyo en el techo. Así es que subieron hasta allí, y cuando habían hecho el hoyo, subieron con cuerdas al enfermo, al paralítico que estaba sobre su lecho, y después lo empezaron a descender con las cuerdas hasta donde estaba Jesús. Evidentemente, desde que empezó el ruido, en que empezaron a romper el techo,
en que empezaron a caer objetos ahí adentro de la casa, pues eso interrumpió la reunión y todos estaban más bien atentos a lo que estaba pasando en el techo. Y cuando descendió aquel hombre, todos estaban asombrados. Yo no sé si tú te estás imaginando la escena, pero creo que algunos reían, otros estaban pasmados, asombrados. Me imagino que los escribas y los fariseos decían: esto es un circo, esto es ¿qué cosa? Estas reuniones con Jesús, ve nada más, puede pasar todo, es una locura. Y bajaron a aquel hombre que estaba paralítico, y al ver Jesús la fe de aquellos 4 que lo habían bajado, que habían hecho hasta lo imposible para hacer llegar a su amigo delante de Jesús, le dijo al paralítico, fíjense bien, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, ten ánimo. Es evidente que lo que había perdido ese hombre en su vida era el ánimo. Lo que le había pasado no era algo menor. Había perdido la movilidad. Ahora era un paralítico. No nos dice la palabra de Dios qué le haya pasado. Seguramente fue un accidente en donde pues perdió la movilidad de sus piernas. No nos dice que fuera parapléjico, no, cuadrapléjico, perdón, sino que seguramente eran sus piernas solamente las que no podía mover. Pero sin poder mover sus piernas, pues este hombre estaba condenado a la miseria. ¿Cómo iba a alimentar a su casa? ¿Cómo iba a proveer para su hogar? Si no estaba casado, pues ¿cómo se iba a casar? No sé, realmente este hombre tenía un futuro incierto, un futuro muy malo delante de él. ¿Qué le habrá pasado? No sé, capaz que se rompió las piernas. Y en aquel entonces pues no había una metodología para arreglar, para operar los huesos, para poner un hueso con el otro, ponerles unos clavos, de tal manera que los huesos pudieran afirmarse después de un cierto tiempo y volviera a esta persona a caminar con un poco de rehabilitación. Sino que si se partían los huesos, pues se partieron los huesos, que ya no había manera de hacer algo. No sé qué le haya pasado a esta persona, pero esta persona verdaderamente había tenido una desgracia, y lo que había perdido era ánimo. El ánimo es vital. Quiero decirles que la falta de ánimo te hace sentir triste. La falta de ánimo te hace sentir irritable, desmotivado, apagado, sin claridad de pensamientos, incapaz incluso de poder disfrutar de lo que sí tienes a tu alrededor. Una persona sin ánimo, en resumen, pues es una raíz de amargura que ya está ahí, que va a crecer, que se va a hacer grande la amargura y va a contaminar a muchísimas personas a su alrededor. El ánimo es una energía, el ánimo es energía que se produce dentro de tu alma, que el alma evidentemente está intrínsecamente entrelazada con tu cuerpo. El alma está entrelazada con el cuerpo y también con el espíritu. Cuando Dios sopló espíritu en el hombre, fue el hombre hecho un alma viviente. El alma entonces se entrelaza con el cuerpo, pero se le entrelaza también con el espíritu. Cuando la vida espiritual está muerta, pues entonces la única relación que tienes es con el cuerpo. ¿Y cómo se entrelaza con el cuerpo? Bueno, pues nuestro cuerpo segrega una sustancia, se llama dopamina. Es un neurotransmisor que genera el ánimo, que genera la motivación, que genera la alegría, que genera el placer. De tal manera que una persona motivada es una persona pues que está funcionando muy bien ese neurotransmisor de dopamina,
Y entonces, pero cuando tú tienes un evento traumático fuerte, alguna desilusión, una traición, un accidente, algo no sucedió como tú esperabas, no sé, algo que te sacudió fuertemente, empieza a haber una obstaculación en tu cerebro para que esa sustancia pueda ser producida. La dopamina no se produce y entonces te genera estados de tristeza, de depresión, de desmotivación, de angustia, de frustración, de enojo. Inclusive tu carácter empieza incluso a cambiar. Yo quiero que tú veas que Jesús ministró a muchísimas personas. Léelo en los evangelios. Y cuando Jesús ministraba a las personas les decía: ten ánimo. Era lo primero que les decía para recibir un milagro: ten ánimo. La mujer que estuvo 12 años con un flujo de sangre y fue con Jesús y recibió su milagro, cuando fue sorprendida por Jesús, se volteó y la vio en un estado, yo creo que de asombro, de temor. Le dijo: ten ánimo, lo primero que le dijo. Ten ánimo. Los discípulos, cuando estaban en la barca y estaban ellos tratando de navegar hacia el otro lado del mar de Galilea, y Jesús los vio que estaban metidos allí en una tormenta, una tempestad de aire. Jesús bajó del monte en donde estaba orando y atravesó el mar caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron, se aterraron y gritaron: ¡ay, es un fantasma! Bueno, pues Jesús rápidamente les dijo: tengan ánimo, soy yo. Ellos estaban paralizados por el miedo, necesitaban ánimo. El ánimo rompe la parálisis. Este hombre estaba paralizado, no podía moverse, necesitaba ánimo. Los discípulos estaban paralizados, necesitaban ánimo. Esta mujer, cuando fue sorprendida, necesitaba moverse, fue sorprendida, estaba angustiada. Ella decía: si saben que yo tenía flujo de sangre, me van a apedrear. Así es que lo primero fue: ten ánimo. El ánimo es vital. Jesús ministró a las personas con ánimo. Y a este hombre le dijo: ten ánimo. Y le dijo: tus pecados te son perdonados. Wow. Esta palabra, tus pecados te son perdonados, le volaba la cabeza a los fariseos y a los escribas que estaban allí. Ellos pensaban que estaban ahí para un circo, pero realmente estaban ahí para recibir una enseñanza profunda, impresionante, que Jesús tenía que darles. Así es que le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y ellos decían: está blasfemando, porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién más puede perdonar pecados? Esto ocurría en la mente de los escribas y los fariseos, pero en la mente del paralítico, el paralítico escuchó: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y él dijo: pero yo no vine para eso. Gracias, Señor, mis pecados son perdonados, pero yo lo que quería eran mis piernas. Yo no vine para eso, Jesús. Pero para ambos tenía el Señor algo importante. Y entonces les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Bueno, pues para el paralítico la parte más importante era: levántate y anda. Pero decir: tus pecados te son perdonados era la prueba que él necesitaba para poder tener la fe y levantarse de allí. Para los fariseos esta palabra significaba que si él podía levantar a este paralítico, si él tenía el poder de levantar al paralítico y darle una nueva movilidad, entonces también tenía poder para perdonar los pecados. Tenía un significado diferente para cada persona. Yo quiero decirte que Jesús ha perdonado todos tus pecados. El haber perdonado tus pecados no fue fácil. Requirió su muerte, requirió su sacrificio. Jesús
recibió el pecado de todos nosotros y fue juzgado por él, fue golpeado, recibiendo todos los azotes con respecto a lo que la ley establecía, de tal manera que Jesús fue castigado en su cuerpo, pero además recibió la muerte y la separación de Dios debido a esos pecados. Cuando él dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Es porque había una separación con el Padre, los pecados estaban ahí. No fue fácil. Es mucho más complicado perdonar los pecados que decirle: levántate y anda. Sin embargo, para los fariseos, decir tus pecados te son perdonados no hay ninguna evidencia física, pero decir levántate y anda, allí hay una evidencia física visible que ellos podían ver del poder de Dios, y entonces podrían creer que Él tenía el poder para perdonar los pecados. Yo sé que tú crees que tus pecados te han sido perdonados. Yo sé que tú crees que tú has sido perdonado y estás limpio. Entonces, si tú crees que el Señor te ha quitado todos tus pecados, que el Señor te ha librado de la muerte eterna, si tú crees que has nacido de nuevo por el Espíritu Santo, entonces tienes que creer también que el Señor te puede levantar de la parálisis. Puedes creer hoy día que el Señor te devuelve tu ánimo y que te levantas para moverte nuevamente y para alcanzar las cosas que Dios tiene para ti. Que sí, fue terrible lo que te sucedió, que sí, fue una crisis brutal la que recibiste, y por ello te detuviste, y por eso ya no avanzaste, y por eso ya no creciste, y eso te limitó, y sigues triste, y sigues amargado, y sigues angustiado, porque lo que pasó no era natural que sucediera. Tú estabas confiando en el Señor y de repente ¡pum!, algo pasó. ¿Y cómo es que si yo estoy confiando en el Señor me pasó esto? ¿Cómo puede ser? Y esto te ha limitado y te ha hecho dudar inclusive de que las cosas, que tú andes bien con Dios o que tus proyectos sean de Dios. Te ha hecho dudar en muchas áreas de tu vida, porque sucedió algo inesperado, algo que tú no creías que te iba a suceder. Así era la condición de ese paralítico. Lo que le sucedió lo dejó inmóvil, pero Jesús puede volverte a dar la movilidad. Jesús puede hacerte que tú empieces a caminar nuevamente, que tú puedas a tener ánimo, que tú puedas recibir nuevamente ese ánimo que tú necesitas, que tu cerebro empiece a funcionar nuevamente con la dopamina correcta, porque se va a ir el día de hoy. Ese problema, eso que te está atando, eso que está allí, que está impidiendo que tú puedas funcionar correctamente, hoy se va a ir y vas a ser restituido. El Señor te va a devolver tu filo, el Señor te va a devolver tu ánimo, tu fuerza, tu talento, tu gloria. Te va a devolver todo lo que antes eras y que de repente se apagó. El Señor te lo va a dar nuevamente en el nombre de Jesús. Tú lo vas a ver. Y entonces yo te pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te sucedió por lo cual tú empezaste a venir a menos, por lo cual tú te empezaste a enfriar, por lo cual tú te empezaste a apagar, por lo cual dejaste de ser aquella persona con filo para venir a ser una persona promedio, a veces hasta abajo del promedio, para estarte quejando de las cosas, quejándote de tu familia, quejándote de la vida, quejándote de todo, en lugar de ver lo positivo y alegrarte? ¿Hace cuánto que no te ríes a carcajadas? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo estoy seguro que todos los que están escuchando en su mente ya saben lo que sucedió. Ya lo tienen perfectamente ubicado. Ya saben, pues lo que pasó fue esto. Esto fue lo que pasó. Y eso es lo que me detuvo. Y eso es lo que me hizo apagarme, apocarme, sentirme menos. Dejar de luchar, dejar de trascender. Eso fue lo que pasó. Por eso ya no pude expandirme, por eso ya no logré mis proyectos. Y esta pregunta que yo te estoy haciendo, ¿qué fue lo que pasó?
es la misma pregunta que hizo Eliseo a aquel hombre. Le dijo, ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde fue que se te cayó? ¿En qué parte? Y es que es evidente que en donde se te cayó el hacha, ahí está. Ahí está. Ahí es en donde se tiene que recuperar. Este hombre, yo quiero que ustedes noten que lo primero que hizo fue recurrir a su Señor, al profeta Eliseo. Era el Señor de todos los hijos de los profetas. Así es que recurrió a él y le dijo, Señor, mi hacha era prestada. Y sí, fíjate que todo lo que nosotros tenemos en esta vida es prestado. Todo lo que nosotros tenemos, Dios es el que nos lo ha dado. No es nuestro. Dios nos ha dado esos proyectos, Dios nos ha dado esas visiones, Dios nos ha dado las cosas, los dones, el entusiasmo. Todo esto viene de parte de Dios. Y le dijo, Señor, se me cayó. Era prestada esta hacha. Y yo quiero que ustedes vean que este hombre no acudió a sus amigos, no acudió al psicólogo, no acudió a, no sé, los expertos en sacar hachas del río, sino que acudió a su Señor. Y fue y le dijo, se me cayó el hacha, Señor. Era prestada. Y Eliseo le dijo, ¿dónde se cayó? Señor, allí. ¿Dónde fue que tú perdiste tu energía? ¿Dónde fue que tú perdiste tu coraje? ¿Dónde fue que tú perdiste tu entusiasmo, tus ganas? ¿Dónde las perdiste? No sé, ¿fue la muerte de un ser querido? ¿Fue algo trágico, no sé, inesperado? Yo he visto cosas que son esperadas de repente. La muerte de los padres, creo que todos sabemos que va a llegar. Es natural que un hijo entierra a su padre. Lo que es antinatural es que un padre entierra a sus hijos. Eso es brutal, eso es un evento impresionante, es algo inesperado. Es algo inesperado. Un accidente, tal vez, una traición, una desilusión, un robo, tal vez, un asalto. Yo conozco personas, he escuchado a personas que cuando he estado platicando con ellos, el Espíritu Santo ha revelado cosas increíbles al estar pues en esta plática. Las personas, una persona dijo, a partir de que ocurrió esto, mi vida se acabó. Lo dijo así, tal cual. El Espíritu Santo se lo estaba revelando, yo creo. A partir de que sucedió esto, mi vida se acabó. O sea, a partir de ese instante, esa persona dio su vida por terminada, sus ilusiones se acabaron y simplemente se dedicó a vivir un día tras el otro como si fuera lo normal, lo natural. Ya no hizo nada de lo que antes hacía. Se acabó su vida. Qué horror es esto. ¿Dónde se te cayó el hacha? Porque allí es en donde quiero decirte, tú tienes que llevar a tu Señor ahora mismo. A ese evento es a donde tienes que llevar a tu Señor Jesús. El Señor Jesús te pregunta, ¿dónde se te cayó el hacha? Bueno, pues si lo sabes muy bien, llévalo allí, llévalo a ese evento, llévalo a ese lugar ahora mismo. A lo mejor es doloroso llevarlo, pues sí, probablemente sea doloroso llevar a Jesús a ese evento, pero llévalo allí, porque allí es en donde te va a recuperar, allí es en donde vas a recibir nuevamente el ánimo, ahí es en donde nuevamente el Señor va a hacer flotar el hacha que se había hundido, aquella ánimo que estaba hundido en la tristeza, que estaba hundida en los recuerdos, que estaba hundido en pensamientos sin contestación, en preguntas sin respuesta. Allí el Señor va a hacer flotar nuevamente
darte ese ánimo para que tú te acerques y lo tomes con tus manos y lo recuperes ahora mismo en el nombre del Señor. Así es que recurre ahora mismo a Jesús. Dile: Jesús, se me cayó mi hacha. Si esto es lo que ha pasado, dile: Señor, se me acabó el ánimo, se me acabó la destreza. De repente me he dado cuenta que ya no tengo la efectividad que yo tenía antes. Antes empezaba cosas y las cosas funcionaban, pero ahora me cuesta muchísimo trabajo. Me esfuerzo y no salen las cosas. No sé qué me está pasando. Se me perdió el filo, se me perdió la efectividad. Señor Jesús, fue en ese momento, mira, allí fue, en esta parte de mi vida. Tal vez sean no una, sino sean 2 o 3 lugares en tu vida en donde tú tienes que llevar a Jesús para que esos momentos sean sanados en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así es que escucha a Jesús allí, en ese lugar en donde lo estás llevando. El Señor Jesús te dice: ten ánimo, ten ánimo. El Señor te está dando la mano ahora y te dice: levántate y anda. ¿Qué es más fácil, perdonar tus pecados o levantarte? ¿Qué es más fácil? Pues yo te digo, para que sepas que tus pecados han sido perdonados, yo te digo ahora, escucha bien: levántate, levántate, levántate de tu sufrimiento, levántate de la frustración ahora mismo en el nombre de Jesús. Levántate para que tú sepas que tus pecados han sido perdonados. Si tú lo crees, entonces levántate y créelo, que el Señor te está devolviendo. Hoy el Señor te está restituyendo esa hacha que se te cayó. Yo he visto a muchísimos cristianos que han perdido el hacha, pero disimulan que ya no tienen el ánimo. Dibujan una sonrisa falsa en su boca. Dicen que están muy alegres. Cada vez que tú les preguntas cómo están, irremediablemente te dicen: bien, alabado sea el Señor. ¿Cuál que estás bien? Si se notan tus resultados, si se nota tu apatía, si se nota tu tristeza, si se nota que llevas mal ahora ya con tu familia. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió para que ahora seas así? Pero tú les preguntas, dicen: bien, bien, alabado sea el Señor, estoy muy bien. Y se ríen y te dibujan una sonrisa. Caramba, no sé por qué disimulan, no sé. Imagínate a ese hombre que perdió el hacha y que le sigue pegando con el palo para que nadie se dé cuenta que perdió el hacha. Es absurdo, ¿verdad? Bueno, así se ven muchos cristianos con ese absurdo. Así es que en ese momento traumático que alteró tu vida, yo quiero decirte: perdona a quien tienes que perdonar. Perdona a quien tienes que perdonar. Algo pasó. A alguien tú le echas la culpa, a lo mejor la tiene y a lo mejor no. Pero a alguien tú le echas la culpa, no sé, un accidente, alguien tuvo la culpa de ese accidente. Perdona a quien tienes que perdonar. Si ese evento es una violación, no sé, una traición, un engaño, violencia familiar, yo te quiero decir: perdona a quien tienes que perdonar ahora, para que tú seas sanado. Perdona. Dile: Señor Jesús, de la misma manera en la que tú me perdonaste a mí, cuando yo estaba muerto en mis pecados, yo nunca me arrepentí para que tú me perdonaras, sino cuando estaba muerto en mis pecados, tú decidiste perdonar mis pecados. Tú decidiste morir por mí para que yo pudiera tener vida eterna. Así es que, Señor, cuando yo estaba muerto en los pecados, decidiste perdonarme. A lo mejor la persona a la que tú culpas, sea verdadero o no que tuvo la culpa, a lo mejor esa persona nunca te ha pedido perdón. A lo mejor esa persona nunca se acercó a decirte: discúlpame por lo que pasó, y a lo mejor hasta se sigue burlando de ti. Yo quiero decirte: perdona a esa persona. De la misma manera que Cristo te perdonó, perdónalo. Dile: Señor, yo perdono. Yo no quiero tener esto dentro de mí, Señor, yo lo perdono.
en el nombre de Jesús, o yo la perdono en el nombre de Jesús, de tal manera que quiero estar libre, Señor, de esto. Deja tu pasado atrás ahora mismo, deja tu pasado atrás y mira lo que Dios tiene para ti adelante. Él te ha dicho que te va a restituir al doble lo que has perdido. Él te ha dicho que empieces a pensar en ensancharte, en hacer grandes tus cosas, grandes tus pensamientos, grandes tus ilusiones, grandes tus proyectos. Empieza a pensar en grande y no en chiquito. Así es que deja atrás el pasado, todo lo que te robaron en el pasado, en el asalto, Dios no te lo va a devolver. Dios te va a dar cosas nuevas al doble, te lo ha dicho. Así es que levanta tu ánimo, porque Dios va a obrar, pero necesitas, como Josué, levantarte con esa fe decidida, con un espíritu diferente que transforme tu alma, un espíritu que te dé ánimo y puedas con alegría enfrentar los problemas que están enfrente de ti. Si fue un ser amado al que tú perdiste, yo quiero decirte que Jesús ahora mismo, allí en ese lugar, allí en ese recuerdo que tú tienes, el Señor está restituyéndote el amor de esa persona perdida. En el nombre de Jesús, ese amor ahora recíbelo. Él te está abrazando, Él te está diciendo: recibe ese amor que tú sientes que te falta, ese amor que tú sientes que se perdió. Ese amor, recíbelo ahora, yo te lo restituyo. No es una pérdida, recíbelo. Hay una restitución para ti. Yo te devuelvo ese amor, yo te doy ese amor. Esa persona que tú perdiste, si creía en el Señor Jesús, está con el Señor, ya está disfrutando de la gloria, pero tú te quedaste con ese sentimiento de que ese amor te faltó, que eso se perdió, te dolió, desgarró tu corazón y te paralizó. Bueno, pues ahora recibe sanidad en tu corazón, de tal manera que vuelve a moverte, vuelve a pensar, vuelve a alegrarte, vuelve a diseñar futuro, vuelve a pensar en tu familia, vuelve a amar, vuelve a reír, vuelve a abrazar, vuelve a ilusionarte. Hay personas, no sé, sobre todo veo mujeres, y te lo estoy diciendo porque lo veo proféticamente. Veo mujeres que han recibido desilusión en su vida porque les han fallado a lo mejor sus novios o hasta el marido, y de repente, porque fallaron las relaciones pasadas, ya se negaron a tener una nueva relación, ya han negado su vida a volver a empezar, y dicen: no, qué horror, no, yo ya no, si yo ya aprendí, si a poco crees que no sé, no, yo aprendí, yo ya no vuelvo a caer en eso. Ese es un corazón bien amargado. Esa es una historia de una persona tan amargada que ya no quiere vivir una relación de amor, y dice la palabra que el hombre sin la mujer está incompleto, la mujer sin el hombre está incompleto. Así es que no puedes quedarte ahí simplemente porque algo falló, porque algo no se dio, porque te desilusionaron. El Señor sana tu corazón de la desilusión, de la traición, de lo que te haya pasado, y entonces tú puedes iniciar nuevamente con ilusiones, con cariño, y ver que Dios tiene para ti cosas maravillosas en el futuro. No, Dios no es el que te falló en esas relaciones. Probablemente fueron decisiones mal hechas, pero yo quiero decirte que Dios está contigo y Él quiere restituir tu familia, restituirte en todas las áreas. Así es que yo te vuelvo a decir: vuelve a amar. Escucha a Jesús que te dice: vuelve a amar, vuelve a reír, vuelve a esforzarte, vuelve a emprender negocios, vuelve a dar lo mejor de ti mismo, sin reservas. Aunque el jefe anterior no te haya valorado, aunque te hayan inventado cosas, aunque hayan mentido de ti, tú dejaste de hacer lo mejor de ti porque abusan de ti. Bueno, regresa a dar lo mejor de ti, porque Dios está contigo, porque Dios
Dios te ha favorecido. A Isaac le robaron los pozos que él había abierto, pero él seguía abriendo nuevos. Un corazón paralizado, una persona que perdió su ánimo hubiera dicho: ¿para qué sigo abriendo pozos si todos me los están quitando? Pero cada vez que le quitaban un pozo a Isaac, abría uno nuevo, hasta que ya no le quitaron ese pozo. Así es que sigue intentando, sigue adelante. Te han robado tus ideas, sigue adelante. Tú eres el de las ideas, tú eres al que Dios está bendiciendo. Así es que vuelve a intentar, a dar lo mejor de ti. Vuelve a confiar en la gente. Escucha bien, vuelve a confiar en la gente. Yo sé que a muchos ahorita se les está ahí: no, ¿cómo crees? Es que tú no sabes lo que me pasó. Vuelve a confiar en la gente. Recupera tu hacha, vuelve a confiar en la gente. Vuelve a ilusionarte, vuelve a tener anhelos. Job, lo que tenía era miedo. Job dice: lo que yo temía, eso me vino. Qué terrible, era una persona íntegra, pero no era justa, porque el justo anhela, pero el impío teme. Así es que aunque era íntegro, no era justo. Job, él tenía miedo de que le sucedieran las cosas que le sucedieron. Es por eso que presentaba holocaustos al Señor, no por agradecimiento, no por adoración al Señor, sino porque tenía miedo de que le fuera a suceder. Abrió una rendija para que el diablo lo atacara con su miedo. Yo quiero decirte que vuelve a confiar, vuelve a anhelar, vuelve a aspirar a tener algo mejor de lo que tú tienes. Yo, en resumen, yo te quiero decir: vuelve al gozo de tu Señor. Vuelve al gozo de tu Señor. Esa es tu fuerza. El gozo del Señor es tu fuerza. Vuelve a gozarte en Él y deja de estar pensando en las cosas terribles que te han sucedido. Sé sano ahora en el nombre de Jesús. Yo proclamo sobre ti libertad ahora mismo. Libertad. Chicos de la alabanza, vénganse. Yo proclamo sobre ti libertad ahora mismo en el nombre de Jesús. Allí donde estás, en tu casa, yo declaro: eres libre de ese espíritu de odio en el nombre de Jesús. Ahora que tú estás perdonando, eres libre de ese espíritu de odio. Muchas personas en sus casas van a empezar a sentirse mal, van a querer ir al baño a devolver el estómago. No te preocupes, corre al baño, porque el Señor te está liberando ahora mismo. El Señor te está liberando de ese odio, de esa amargura que tú fuiste desarrollando dentro de ti, porque alguien te hizo algo que te detuvo, que te paralizó, que te dañó en tu vida. Eres libre de ese espíritu de odio ahora en el nombre de Jesús. Es desarraigado ahora de tu vida el odio en el nombre de Jesús. No más odio, fuera en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Ese espíritu de luto, probablemente no te vistas de luto, probablemente vivías una vida normal, pero tú sabes que dentro de ti estás guardando un luto por esa persona que perdiste. El espíritu de luto ahora mismo se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu de luto fuera, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo que está allí contigo, dice que esa unción que está reposando allí, que vino sobre ti, está ordenando que a los afligidos se les dé gloria en lugar de cenizas. Así es que recibe gloria ahora en lugar de tu aflicción. Recibe gloria en lugar de aflicción. Recibe óleo de gozo en lugar de tu espíritu de luto. El espíritu de luto se va, recibe gozo. Hay una unción de gozo ahí contigo en el nombre de Jesús. Recibe un manto de alegría en lugar de tu espíritu angustiado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El espíritu de dolor se va de tu vida ahora. No más dolor ahora. Ahora, sé libre de esa pena. Sé libre de esa pena. El Espíritu de Dios me revela algo más. Me dice que hay personas que están atadas, están detenidas, paralizadas
porque saben que ellos fueron la causa de una desgracia. Y eso los paralizó. Esa culpa que tienen les ha paralizado. En el nombre de Jesús, ese espíritu de culpa se va ahora, en el nombre de Jesús. Si tú tuviste la culpa de ello, yo quiero decirte que el Señor te ha perdonado. Sé libre de eso. Sé libre de ese pensamiento ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. El Señor te ha perdonado. Ten ánimo, ten ánimo. Ese espíritu de tristeza que has tenido desde hace tiempo se va ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, ordeno que sea desarraigado de tu vida ese espíritu de tristeza. Ese espíritu de tristeza que ya te impide poder disfrutar la vida. Que todo lo ves a través de unos lentes de tristeza y te llaman la atención todas las cosas que están tristes, pero las cosas alegres ya han pasado desapercibidas. Ese espíritu de tristeza se va ahora, en el nombre de Jesús. Ese espíritu de amargura es desarraigado ahora, en el nombre de Jesús. Se va la amargura de tu vida. Se va la amargura, se va la amargura ahora, en el nombre de Jesús. Ese espíritu de incredulidad igualmente, no más en tu vida, no más en tu vida. Hoy se están quitando los grilletes de tus manos y de tus pies, para que puedas moverte, para que puedas volver a esforzarte, para que puedas volver a dirigirte a lo que Dios tiene de ti. Yo quiero decirte, te voy a dar una instrucción igual de loca que la que dio Dios para conquistar Jericó. Quiero decirte, ahí en tu casa, ¿por qué no te pones de pie allí en donde tú estás? Ponte de pie allí en donde tú estás. Ponte de pie allí en donde tú estás. Y ahora mira lo que vas a hacer. Mira lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer es sacúdete. Sacúdete, 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 sacúdete los pies, sacúdete las manos, sacúdete, sacúdete completamente, de tal manera que todas esas cosas, toda la tristeza, el dolor, el vacío, el odio, la amargura se vayan de ti ahora por completo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora te hago otra más. Extiende tu mano y toma tu hacha. Extiende tu mano y toma tu hacha. El Señor te está devolviendo el hacha. El Señor te está devolviendo el hacha. Tómala de regreso, tu hacha. Toma tu fe de regreso. Toma tu fe, vuélvela a creer, vuelve a creer. Toma tu entusiasmo, vuelve a animarte. Así es que sube al monte y baja leña. Sube al monte y empieza a darle con todo. Y empieza a romper y empieza a bajar leña, porque vas a necesitar mucha para construir un nuevo futuro. Hoy inicia un nuevo tiempo para ti. Vas a tener que hacer cosas grandes, porque el espacio en donde has estado viviendo es muy estrecho. Has estado viviendo en pensamientos estrechos. Has estado viviendo en una relación estrecha, en donde hay angustia, en donde hay dolor, donde hay muchas cosas. No. Empieza a construir grandeza para ti, en el nombre de Jesús. El Señor te quiere llevar a lugares espaciosos, a lugares de grandeza, y los tienes que construir. Así es que sube al monte y baja leña. Sube al monte de Dios y baja la leña. Ya tienes hacha. Así es que empieza a dar con todo, porque hay que construir un nuevo futuro. Hay que soñar nuevamente. Dice el Salmo 126: cuando el Señor hiciera volvernos de la cautividad. Esto que te he hablado, perder el hacha, es estar cautivo del pasado, cautivo de la tristeza, cautivo de la desesperanza. Cuando el Señor te hiciera volver de la cautividad, entonces seremos como los que
sueñan. Si tú estás siendo libre, vas a soñar. Entonces nuestra boca se llenará de risas. Señor, ministrales en el gozo de tu Espíritu Santo. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua se llenará de alabanzas, y las naciones dirán: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Mira bien que no dice pequeñas cosas Dios hace con estos. Dios, cuando obra, obra en grandeza. Grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Así es que tu mente grande, tu mente en expansión, tus proyectos grandes, tus ilusiones grandes, tu matrimonio grande, tu relación con tus hijos grande, todo tiene que ser grande. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Dilo conmigo ahí en tu casa, dilo: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y entonces estaremos alegres. Recupera la alegría. Recupérala ahora en el nombre de Jesús. Vamos, recupera tu hacha. Hoy el Señor está restituyendo tu hacha, tu filo nuevamente. Empieza a pegar nuevamente y vas a darte cuenta que has recuperado la esencia, has recuperado tu poder, has recuperado tu talento, has recuperado todo lo que antes te hacía tener éxito. Ya está allí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así es que alaba al Señor, alábale. Dice: nuestra lengua se llenará de alabanzas. Nuestra lengua se llena de alabanzas. Vamos, chicos, vamos. Creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Puedo danzar y celebrar. ¿No se cara con nosotros? Soy feliz. Soy feliz. Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Estoy
otras personas. Hay personas que porque ya son grandes, tienen más de 60 años, ya sienten que ya no son viables para pensar en futuro, para hacer cosas grandes o para empezar a hacer algo. Creo que se les cayó el hacha simplemente porque alguien les dijo que después de los 60 o después de cierta edad ya no podían encontrar trabajo o ya no eran útiles o algo por el estilo, y se les cayó el hacha justamente allí. Cuando pasaron la zona de los 60 años, ahí se les cayó el hacha. Bueno, yo quiero decirles que Caleb, cuando tenía 80 años, Caleb fue con Josué y le dijo: hey, no me has dado la tierra que me prometió Moisés que me la iba a dar a mí, la tierra de Horeb, ese monte de Horeb. Josué le dijo: pero es que todavía no hemos echado de allí a los gigantes y los guerreros ya se fueron. No importa, dame la tierra y yo voy a echar fuera a los gigantes de ese lugar, porque aún tengo las mismas fuerzas que yo tenía cuando tenía 40 años, dijo Caleb. Tengo la misma energía, tengo el mismo poder. Eso es espiritual, ese ánimo está dentro de ti por el espíritu de fe. Así es que si tienes más de 60 años, sácate a bañar con que ya no puedes. Si tienes más de 60 años, levanta tu ánimo, levanta tu ánimo. El Espíritu de Dios te da una nueva fortaleza, espíritu de fe en ti. Dilo conmigo: tengo la misma energía, el mismo poder que yo tenía cuando tenía 30. Así es que me voy a esforzar, voy a cortar, voy por mi viga. No voy a dejar que los demás estén llevando su viga, que la hayan cortado y yo no tenga la mía. Yo voy a ir, voy a más. Yo todavía me voy a esforzar por mi familia. Yo todavía me voy a esforzar por negocios. Yo todavía me voy a esforzar por mis hijos. Yo todavía voy a hacer cosas. Todavía tengo talentos que desarrollar. Así es que no te quedes allí. Todos los que tienen más de 60 años, date de cachetadas. Vamos, date unas buenas cachetadas y levántate, levántate, levántate. Deja de estar comiendo tu pancito con chopitas. Levántate ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y empieza a mirar, empieza a ilusionarte con un futuro diferente. Aunque tengas 60, aunque tengas 70 años, todavía puedes hacer muchas cosas. El Espíritu de Dios está en ti y te da nuevas fuerzas, fuerzas como de búfalo. Así es que recupera tu hacha, recupera tu hacha. No vayas extiende tu mano y toma tu hacha en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Wow. Señor, verdaderamente que tu pueblo necesita recuperar su hacha. Hay tanta gente que está toda apachurrada. Señor, te necesitamos. Te bendigo, Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Alabo tu nombre, Padre. Yo alabo tu nombre. Alabo tu nombre. Vamos a alabar al Señor y ya ahí despedimos esta transmisión. Una que todos se sepan, por favor. Una alabanza que todo mundo se sepa para que la puedan cantar. ¿Sale? ¿Sí? Y alabemos juntos al Señor con ello. Ya lo hice pensar. Vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria.
noche, toma tu hacha, toma alegría y este día come con tu familia, con alegría, con felicidad. Ríanse mucho esta tarde.